Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara, quienes nos siguen por los 550 AM, también por la señal del Facebook, por el YouTube de Radio Santa Clara y por la señal también del streaming www.radiosantaclara.cr, también en la app que usted puede descargar en su dispositivo móvil de Radio Santa Clara. Gerardo Morapana les saluda y también quienes ya nos siguen por la vía del Facebook y del YouTube pueden ver a nuestro invitado. Para nosotros es un gusto poder tener hoy a Monseñor Elímar Gerardo Carvajal Durán, obispo de Punta Arenas. Ahorita me dice, Monseñor, si dije bien el nombre, para que también podamos conocer algunas facetas de su vida personal y del nombramiento que el Papa León XIV le hizo hace muy poquitos días como nuevo obispo. Antes que nada, Monseñor, desde Radio Santa Clara, desde la diócesis de Ciudad Quesada, decirle que este medio también es suyo como obispo de nuestro país, también para la evangelización. Estamos a las órdenes y que el Señor le guíe en esta importante misión. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gerardo, y también a este medio de evangelización y de información, que es tan importante no solamente para la diócesis de Ciudad Quesada, sino que también para toda esta red, ¿verdad?, de emisoras católicas. Ciertamente, este es un espacio que no solamente me facilita a mí poder acercarme a tantas personas que están unidas, sino que también nos permite estar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se habla acá, el tema que hoy, pues de manera especial vamos a tratar, es hablar ciertamente de un ser humano, pero no podemos dejar de lado que en todo ser humano siempre Dios de manera especial va trabajando. Entonces, en verdad, agradecidos con este espacio que pues también facilita a algunas personas o a muchas conocer un poquito quién es pues el sacerdote que el Papa León ha designado como obispo de Punta Arenas y pues claro, aquí estamos con mucho gusto pues para compartir experiencias, vivencias y también hasta sustos. Eso Gracias. pasa mucho, eso pasa mucho en la misión, sin duda alguna. Empecemos por el principio, Monseñor, el nombre, porque viera cómo, como periodista, y he escuchado a varios, pues no es culpa de nadie, el Imar, y dígame de dónde sale este nombre. Bueno, yo tengo que decir de que según me contaba mi madre, yo me iba a llamar Donald Eduardo. Ese era el nombre que ella tenía para mí. Pero resulta que en ese año, como que varias hermanas, creo que un hermano también, llegué, al final eran como cuatro, venían cuatro niños. Y pues una de las hermanas lo dijo, mira, mira, voy a poner, si nace el chiquito, le voy a poner Donald Eduardo. Y cuando ella escuchó eso, dice, oh, ¿ahora qué? Entonces, conversando con abuela, que es mi madrina, mi abuela materna, que Dios goce, pues mi abuela le dice, ¿y por qué no le pones Elímar Gerardo? ¿Verdad? Pareciera ser que el nombre Elimar es un nombre que no sé, relacionado con alguna persona que abuela conocía de Ciudad Quesada, porque ellos vivieron mucho tiempo en Cerro El Congo, ¿verdad? Allí vivieron un gran tiempo y pues prácticamente es como la herencia que abuela me dejó, ¿verdad? Entonces mami dice, bueno, sí, vamos a ponerle Elimar Gerardo. Después ahí investigando un poquito me doy cuenta que el nombre de Limar es un nombre de raíces germánicas, ¿verdad? Hay varios, ¿cómo se llama? Duques, ¿verdad? En la Alemania del siglo XII, XIII, incluso hasta XIV, donde el nombre de Limar está allí, presente. Si nosotros miramos un poquito el idioma portugués, también el Limar aparece y se utiliza para los dos sexos. ¿Verdad? Tanto masculino como femenino. Nada más que aquí en Costa Rica, ya, yo investigando en el registro civil, puede ser que sí hayan otros que se llamen igual, pero ya desde mi edad yo creo que era como el único nombre, ¿verdad? La única persona que tenía ese nombre, pero por ahí más o menos viene como la historia. Está bonita esta tarea. Vamos a investigar en el registro si hay más Elímar en el país. Monseñor, qué bonito la historia del nombre también, porque pues dice verdad la palabra de Dios que desde el vientre el Señor ya tenía planeado para todos nosotros, ¿verdad? Una misión. Entonces, desde el nombre y esta historia que usted nos ha contado, que era otro nombre, pero bueno, para Dios estaba claro que iba a ser Elímar. Ujú. ¿Cómo se gesta ahora?
esta misión que se le ha entregado a los 50 años, Monseñor? ¿Cómo la recibe la noticia también? ¿Y cómo fue? Queremos saber algún detalle que se pueda dar, obviamente, Claro, claro, porque claro, claro. sabemos que en su momento es secreto de Estado, ¿verdad? Es un secreto que a Sí, usted sí, le sí, sí. confían. Entonces, cuéntenos un poquito de esto, Monseñor. Dicen que el secreto pontificio, como se le llama esto, es un secreto que todo el mundo sabe y el último a enterarse es la persona. Entonces, en esto podemos decir que no hay nada cielo. En el primer momento en que empiezan a preguntar sobre un Claro. candidato, a algunos siempre se les zafa la lengua o comentan, mira, están investigando tal. Y hace unos meses, alguien por ahí me dijo, cuídese que lo andan investigando. Era alguien por ahí lo dijo, bueno, paciencia. Entonces yo empecé de ese momento más bien a orar, a decirle, Señor, a mí no, busca otro. No, 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 no. Pero ahí, pues bueno, cuando a mí me llaman el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, y también este año se coincidió con la memoria del Corazón Inmaculado de María, entonces, y me llaman como faltando 10 minutos para las 11 de la mañana, antes de empezar la misa en San Antonio de Belén. Yo estaba ahí acompañando al obispo y me llaman y me dice que es el nuncio y que desea hablar conmigo hoy, ese mismo día por la tarde. ¿Verdad? Entonces yo le dije, Monseñor, Persona lo llama a que el vaya. mismo nuncio, por lo menos en el caso personal, el mismo fue el que me llamó. Muy Y bien, me dijo, te espero en la tarde, eso sí, no le puedes contar a nadie. ¿Está muy bien? bien. Muy bien, Y entonces ya ahí perdón, llegamos. ¿ya usted sabía para qué podía hacer entonces? O dio Es que el susto? nuncio solo llama para dos cosas, o para llamar la atención, o para dar trabajo o Claro, tarea, ¿verdad? claro. Siempre es así. ¿Verdad? La frase que él utilizó es, necesito hablar contigo porque un tema pastoral, Muy bien. ¿verdad? Y ahí empezó ya, ¿verdad? Ya cuando llegué a hablar con él y pues ya lo que ya sabemos. Y perdón, monseñor, le da la noticia del nombramiento, le pregunta si quiere, o aquí el señor Ok, donde puso el ojo puso la bala, como dicen. bueno, en esto hay mucha gente que habla de que le dicen a uno váyase para la capilla, tiene una hora para pensarlo. Conmigo no, eso no sucedió, ¿verdad? Yo nada más llegué, me senté, me dieron un té y yo le dije que lo quiero doble, con doble bolsita de manzanilla, ¿verdad? Y ya uno se sienta y ya él empieza a hablar y pues de una vez dice, bueno, usted ha sido, ¿verdad? Usted está aquí porque el Santo Padre lo ha nombrado obispo de Punta Arenas, así, de una vez, ¿verdad? Y entonces mi reacción fue así como de shock, ¿verdad? Eso como que usted como que lo levantan y después lo dejan caer, ¿verdad? Una sensación que de hecho en el momento yo lo que hice fue llorar, porque yo decía, pero ¿qué es esto? Es como que un susto o una impresión de esas que uno dice, no quiero que me pase, le pasa. ¿Verdad? Y entonces a partir de ese momento ya me tranquilizo y le digo y converso. Y yo le decía, pero, pero yo creo que los informes están mal hechos. Yo creo que algo falló aquí. Y bueno, y conversando con él un poquito, ¿verdad? Mis impresiones en ese sentido, yo le decía, pero monseñor, ¿qué tengo que decir aquí? Dice, ya lo que el Espíritu Santo suscita en su corazón. Y entonces le digo yo, pero si en este momento, si yo pregunto a mi humanidad, dice que no. Y entonces dice, bueno, tienes que darme una razón fuerte para decir que no, ¿verdad? Y entonces, por más razones que yo le daba, siempre tenía una respuesta. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y recuerde, una frase que no se me olvida, que Dios, antes de llamar, primero da la gracia y después te llama. No explica la misión, pero en el camino se la va revelando. Y tienes que aprender a confiar. Y le digo yo, la confianza es lo que siempre me ha marcado durante más de 20 años, porque mi director espiritual, cuando estaba en el seminario, me decía, nunca pida nada, nunca rechace nada, siempre el designio, que sea Dios. Y desde entonces, siempre me marcó mucho una frase de San Pablo a los Efesios. Él mismo nos eligió, siempre, ¿verdad? Y esa frase siempre me ha acompañado en el discernimiento vocacional, siempre. Por eso lo escogí como lema episcopal y también es el lema de ordenación sacerdotal, ¿verdad? Eso ha marcado mucho mi vida. Con este lema que usted dice, monseñor, una sola pregunta, pero con varias aristas. Por eso le Sí. decía, desde el vientre, por lo que dice el nuncio, y está clarísimo, desde el vientre ya monseñor lo tenía elegido a usted, pero ¿en dónde quedaron aquellas oraciones
A mí no, monseñor. Llega un momento donde uno se le pone la mente como en blanco, la verdad sí. Y tengo que confesarlo, yo sentí un abrazo especial en ese momento. En mi vida yo he sentido a Dios, digamos, en dos momentos muy fuertes. Cuando a mí me ordenaron sacerdote, yo dije, esto es Dios. Pero lo que yo sentí, lo que yo viví, tener que ver, porque tal vez la gente dirá, pero ¿cómo es esto? Que mis manos me ardieran durante 8 días. Yo sentía mis manos calientes donde me pusieron la unción. Y yo dije, y lo que yo sentí cuando los sacerdotes iban poniendo las manos y todo eso, yo digo, Señor, este eres tú, ¿verdad? Porque la sensación es algo precioso, hermoso. Y después, cuando volví a sentir eso, una vez que visité la Virgen de Guadalupe en México, la primera vez que la visité. El santuario ahí en México hay algo. O sea, ella está ahí. Yo siempre lo he dicho, ella está ahí. Cuando uno dice puerta del cielo, vaya a México. Ahí está ella, ¿verdad? Y la otra vez cuando sentí esto fue ahora. ¿Verdad? Es como una confirmación, porque son sensaciones que uno no las siente siempre, ¿verdad? Y es donde uno dice, Señor, cuando tú quieres pedir algo, de alguna manera Él se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la naturaleza reacciona. O sea, no podemos obviar eso. Esta cita bíblica que usted hace referencia de San Pablo y que lo escoge como lema de ordenación sacerdotal y ya he explicado que es el mismo para la ordenación episcopal, no sé si se relaciona o si es la misma cita cuando San Pablo me parece que dice, el Señor me apartó desde el mismo vientre y me No, elige. digámosle, la cita está tomada de Efesios. Ok, Efesios 1:4. ok. 4 o 5, no preciso muy bien la cita, pero es de Efesios. Empezando nomás la carta. Porque entonces esta que yo le decía es de Gálatas, no preciso exacto, pero es de Gálatas donde San Pablo dice esto, pero bueno, al final tiene esta relación, monseñor, porque cuando uno habla con usted y cuando la gente reconoce realmente la gracia de Dios, estamos ante un sucesor de los apóstoles y Sí, es muy fuerte, monseñor, claro. porque yo no sé si tenemos conciencia, pues los que estamos más cercanos, porque trabajamos en la iglesia, porque somos servidores, porque estamos en una diócesis, porque somos parte de una emisora católica, porque estoy hablando con usted, pero ¿cómo dimensionarlo en el hoy, verdad? En un hoy de tanto relativismo, en un hoy donde la gente no quiere nada con Dios, ¿verdad? O muchos no quieren nada con Dios, tal vez Ujú, para no ser injustos. Y estamos hablando de que a usted se le va a dar la gracia, monseñor, del sacerdocio pleno, del ujú, sacerdocio de Cristo como claro, sucesor de los apóstoles. así es. Eso es una gran responsabilidad. Y de hecho yo eso lo comentaba con el señor Nuncio, le decía, pero es que ser sucesor de los apóstoles, esto es algo, ¿verdad? Que desborda cualquier pensamiento, cualquier situación, ¿verdad? Y sobre todo, será porque yo le tengo mucho cariño a Santiago Apóstol, que es el patrono de Sarchí. ¿Verdad? Entonces, ese apóstol siempre me ha acompañado, ¿verdad? Y ha sido interesantísimo porque cuando he estado en algunas consagraciones de templos y a veces le piden a uno, al sacerdote, que vaya a unge, casi siempre me ha tocado la cruz de Santiago, siempre, siempre, siempre. Entonces, yo creo que también es eso, o sea, uno dice, el apóstol es alguien que Dios envía pues a manifestar su amor, ¿verdad? Y yo creo que para nadie es un secreto, la diócesis a la que se va a servir es una diócesis que tiene mucho de misión, pero también tiene mucha persona de un gran corazón. ¿Verdad? Estos días que he estado reuniéndome con algunos sacerdotes, con el obispo, donde me han estado informando, donde estamos viendo diagnósticos, toda esa realidad. Y uno dice, sí, pareciera ser como que la nube negra, ¿verdad? Los retos, pareciera que es muy grande. Pero cuando uno ve todo lo que la diócesis ha venido trabajando en más de 25 años, porque es una diócesis relativamente joven, que ya no es joven, ¿verdad? Uno dice, pero es que detrás de todo esto está el sol. Detrás de todo esto Dios está haciendo algo. Y es muy bonito ver eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios de manera especial está haciendo? Bueno, nos está confirmando de que esto es de Él. ¿Verdad? Entonces, para mí es muy, muy bonito, o sea, son cosas que hasta ahora yo como que va bajando, porque los primeros días, ¿verdad? Mi mente estaba, ¿qué es lo que está pasando? Y ya ahora como que poco a poco, me decía Monseñor Oscar, ayer que conversaba con él, me dice,
¿Y cómo te está yendo con tus emociones? Y le digo, ya, se pasa esto y esto. Me dice, a mí me sucedió igual. Y todo eso se quita después de la ordenación. Ya usted empieza ya como a descansar. Y yo, bueno, sí, a descansar para cansarme más. Exactamente. Entonces es parte del proceso. Señor, ¿qué de aquel niño de Sarchí, ahora que nos contaba que es de esta zona de Sarchí, eh, recuerda o vale de aquel niño de Sarchí para verlo configurado hoy obispo? O no, o nunca, o No, jamás, o nunca, para ser nunca, no. sacerdote. Yo tengo que confesar, o sea, yo quería casarme. O sea, ¿por qué? Porque yo vengo de una familia, o sea, el tema familia es muy fuerte. O sea, yo les contaba a la gente en la primera entrevista de que yo vengo de una familia muy numerosa. Bueno, ciertamente el núcleo familiar somos seis hermanos. Yo Es soy el el mayor, mayor. después siguen gemelos, sigue un hermano, sigue mi hermana, la única mujer, y después sigue el hermano menor. Entonces, ese, ¿verdad? Pero si yo amplío el panorama, ya mi papá ellos son 17 hijos. Y por parte de mi mamá, ellos son 16 hijos. De hecho, la familia de mi madre, una parte es de Salcero. ¿Verdad? ¿Verdad? Y es muy bonito esto porque yo recuerdo una anécdota que nos contaba un tío cuando iban a ser mi mamá. ¿Verdad? Esas son cosas muy interesantes. Eso fue en el Congo. Entonces, cuando mi abuela, está a punto de dar a luz, tienen que venir en conjunto de bueyes y cruzar por el lado de la legua hasta llegar a la brisa de Salcero. Entonces cruzaron por arriba. Cuando iban cruzando, eso era el 26 de junio. Dice mi tío que para él fue sorprendente ver cómo aquellos bueyes, porque había pasado, estaba lloviendo y que aquel río estaba grande, alto, pero más bien crecido. Resulta que los bueyes se agarraron de una manera que él decía, aquí nos vamos a matar todos. Y los bueyes sacaron eso al otro lado. Y mi mamá nació el día siguiente, el 27 de junio, que ese es el día de Nuestra Señora del Socorro. Por eso mi mamá se llama Lilia María del Socorro de Durán Alfaro. ¿Verdad? Entonces, son elementos que uno dice, mira, como que todo va, ¿verdad? Uniéndose, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno dice, desde niño, ve, yo digo que el Señor siempre tiene un plan. No es que uno nace predeterminado, porque la predeterminación no existe. Uno va descubriendo la voluntad de Dios en el camino. Y yo creo que eso ha sido bien mi vocación, porque siempre ha sido la negatividad mía. Cuando estoy, ¿verdad? Siendo joven, yo me quiero casar. Pues resulta que viene, ¿cómo se llama? Hago, ¿verdad? Núcleos, sentí como el llamado, así es un núcleos vocacionales, ¿verdad? Voy un año y me dicen, no, espérese porque está muy, ¿cómo se llama? Muy joven, tenía 18 años. Vaya a la universidad. Perfecto, yo fui a la universidad, lo volví a intentar y ya a los 20 años ya me dejaron entrar al seminario. ¿Verdad? Entonces, y todos los años yo decía, hoy me echan, de este año no paso, porque yo veía a los compañeros que ¿cómo se llama? Gente con talento, ¿verdad? Profesionales, donde el canto de gente, de organización, y se iba, o les decían, ¿verdad? Y de los 40 que entramos, solo llegamos a ordenarnos 10. Ya después se ordenaron cuatro más, pero ya en el camino, más atrás. Pero sí, entonces uno dice, bueno, definitivamente es de Dios porque yo puedo decirte que hasta el día de hoy yo he sido muy feliz, muy ¿Hay, feliz. hay algún punto de inflexión, monseñor, donde usted dice, eh, por supuesto que no se podría, ¿verdad? En todo el proceso que ustedes tienen de formación, de discernimiento al sacerdocio, pero hay algún punto donde donde usted dijera, ya, sí, sí, ya el Sí. Señor me atrapó, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay nos, o siempre esa constante que usted dice, no, me van a echar hoy, me van a echar No, mañana. no, Bueno, y yo, repito, va a terminar, si Dios lo permite, el próximo 6 de agosto con esa plenitud del sacerdocio. sí, digamos, esas son cosas que uno dice, el Señor tiene formas de taparle a uno la boca, ¿verdad? Y también de decirle, usted es mío, como todos los seres humanos somos de Dios. ¿Cómo nos cuesta mucho experimentar ¿cómo se llama? Este abandono, que no es dejar que Dios haga todo, sino es hacer las cosas siempre de la mano de Dios. Entonces, yo recuerdo, verá, esa experiencia,
que vos decís, yo recuerdo el último año, el penúltimo año de seminario, mi papá está en Estados Unidos y yo me fui para allá. Y yo dije, aquí me quedo. Yo no vuelvo al seminario. Yo terminé hasta aquí, harto, ¿verdad? Eran 9 cursos, exámenes. O sea, para mí fue un año tan pesado que yo terminé embotado. Entonces me dice mi papá, véngase para acá para que descanse. Entonces me fui un mes para allá. Y yo estaba con la intención de no volver, quedarme allá con él, ¿verdad? Por situaciones, ¿verdad? Me regresé, terminé, ¿cómo se llama? El seminario, pero que usted diga, usted tiene la certeza. Ya yo incluso unos minutos antes de la ordenación yo decía, Señor, si tú sientes que yo no voy a hacer de bien, si tú sientes que yo no voy a hacer las cosas bien, por favor que pase algo, que el obispo se enferme, o ¿cómo se llama? Que me digan, no, señor, usted no puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre existe como ese temor, el temor de estoy llamado a ser fiel y el temor también de no poder con esa fidelidad. Porque siempre yo digo que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual, ¿por qué? Porque el demonio no lo deja a uno en paz en ningún momento. Y en esto es muy importante porque en esa guerra espiritual, aunque existen dudas, que es muy humano hablarlo y decirlo, pero también existen confirmaciones de Dios, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, cada vez que yo he estado más confundido, algo pasa, algo pasa. Siempre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Humanamente siempre existió la duda. Cuando se da ya la ordenación, que fue Monseñor Barquero, el que me ordenó, ya y a partir de ese momento, yo dije, ya no soy yo, ¿verdad? Y aquí no me mando yo. En el momento que yo le digo al obispo, el obispo le pregunta a uno, ¿usted promete obediencia a mí y a mis sucesores? Y yo dije de corazón, sí. ¿Verdad? Entonces yo pienso que eso ha marcado mucho también lo que soy y lo que viene, ¿verdad? Mucho en esa línea. Es como una espiritualidad. Ujú. Monseñor, cuando salió de denunciatura, no sé qué se puede contar, porque, repito, yo sé que hay por ahí secretos, pero entiendo, por lo que a algunos se les sale a veces, que pueden decírselo a una persona o creo que máximo a Sí, dos. ¿Qué hizo cuando salió de denunciatura? ¿Quién le contó? ¿Se esperó hasta llegar a su ok, casa? ¿Cómo fue? muy bien. El asunto es así. Cuando ya después te lo dicen, ¿verdad? Y pasa ya, pues, y le dice el nuncio, bueno, tengo que avisar al Santo Padre, ¿verdad? Le dice uno, bueno, vamos primero el nuncio habla con el obispo de la diócesis que uno va a servir. Entonces, ese día en la noche hablé como señor Oscar, ¿verdad? Después, el miércoles, mi obispo de origen, Ujú. perdón, en este caso aquí de la diócesis, Monseñor Bartolomé, hablé con él. Y entre jueves y viernes se le avisa al director espiritual y a los papás. Muy bien. Yo esperé hasta el viernes para avisarles a todos, ¿verdad? Y ya después de ahí, ya pues el nuncio, ya un vísperas, él, pues comunicará lo que tiene que comunicar, ¿verdad? Pero a nosotros, a mí me piden eso, ¿Y esos cómo, tiempos. cómo le contó a sus papás y cómo fue la reacción de sus papás? Bueno, fue interesante porque yo me fui el viernes en la mañana, mi papá no estaba, papi andaba en la finca, entonces trabajando, y en eso estaba solo mi mamá y una tía. Entonces les digo yo, vengan, siéntense. Y le digo a mi tía, usted se va a enterar, pero no puede decir nada hasta mañana. ¿Verdad? Entonces ya cuando les dije, pues todas felices, mi mamá me abraza y todo eso, ¿verdad? Y la frase de ella fue, bueno, bueno, ahí, si Dios lo llama, tiene que obedecer. Y después ahí el domingo, fue algo muy bonito porque el domingo era el Día del Padre, el 21. Entonces mis hermanos y mis sobrinos preguntando, esto, ¿y qué es eso? Y esto, y lo otro, ¿verdad? Y la frase de mami fue, yo ya lo sabía hace 7 años. Y nosotros nos quedamos así, y digo, mami, ¿usted cómo sabía eso? Y me dice, es que cuando a usted lo enviaron a estudiar, yo sentí, y yo dije, algo viene. Pero, y la frase de mami fue, pero nunca creí que fuera tan rápido. ¿Ven? Las madres. Y mi Corazón papá de se madre, enteró el mismo día. Mi papá se enteró el sábado de la mañana. el corazón de madre es ese, ¿verdad? Exactamente. Entonces tengo que preguntarle, monseñor, porque evidentemente aquí no hay un curso para ser obispo, ¿verdad? Digo, perdón, voy a aclarar, hay un curso para obispos nuevos, Sí, es exacto. diferente, pero no, ustedes no se preparan para ser obispos por más estudios, ¿verdad? Efectivamente, usted tiene, pues obviamente el bachillerato en filosofía y teología por la Universidad Católica, tiene una licenciatura en familia del Instituto Juan Pablo II en Valencia, España,
y un diplomado de planificación pastoral del CELAC, del del Episcopado Latinoamericano. Ujú. Entonces, con esto que dice su mamá, usted se preparaba para ser mejor sacerdote, porque ya Sí, usted me lo dijo, usted es feliz siendo sacerdote, monseñor. Usted le dijo sí al Señor y usted ha servido muchísimos años. Yo pienso, voy a tomarme yo el atrevimiento de decir que usted estaba muy feliz en la vicaría episcopal que tenía en Alajuela para la pastoral. Estaba en su charco sí, por sí. sus estudios, por su experiencia. Entonces, cómo tomar estas palabras de su madre realmente y las suyas. Esto le confirma que estaba en el camino correcto. Esto le confirma el Señor a usted que entonces sí, pues estaba haciendo bien las cosas y estoy feliz en lo que estaba haciendo. Sí, yo a estas alturas no dudo de eso, jamás. ¿Verdad? La gente dice, padre, ¿usted ha dudado en algún momento de ser cura? Y le digo yo, no. He tenido momentos de cansancio y prueba, sí, pero eso no. Entonces, yo creo que eso que vos decís, el tema de confirmación, no solamente es el tema también de aprender a vivir el tema de la obediencia, el tema de la obediencia, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos va conformando a todos, por algo es la madre de todas las virtudes morales, la obediencia. Entonces, yo creo que en eso, pues puedo decirte que eso es lo que yo he estado experimentando. Monseñor, unas preguntitas cortas porque el tiempo se me va, aunque si usted me deja aquí podemos hablar 3 horas, pero yo sé que no se puede. Monseñor, ¿cómo ve a la iglesia de Punta Arenas, a la que será su Sí. rebaño? Es una iglesia joven, una iglesia con mucho potencial, con muchos tesoros que hay que ir a descubrir, muchas perlas ocultas, ¿verdad? La imagen es muchas ostras que hay que abrir porque hay tesoros ocultos. Y están ocultos porque es una provincia muy sufrida, muy abandonada y sobre todo porque a veces le han robado hasta la ilusión, ¿verdad? De futuro, por todas las situaciones, ¿verdad? El tema pesquero, el tema agrícola, el tema del narcotráfico, ¿verdad? Como que pareciera ser tierra como de otras personas. Entonces yo voy con mucha ilusión, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque es una provincia para mí que tiene muchos tesoros y el Señor los va a ir revelando poco a poco. ¿Hay algo que le rete más, que le preocupe más? ¿Hay algo que usted diga, tengo que empezar por aquí, con esta iglesia de Punta Arenas? Ya, yo creo que lo primero que hay que entender es que yo voy como un niño cuando va al primer día de escuela, a aprender. Ciertamente, usted bien lo dice, o sea, hay un conocimiento, ¿verdad? Pero la realidad siempre supera la idea, decía el Papa Francisco. Entonces, yo voy a ofrecer, ¿verdad? Un poco de experiencia, pero yo sé que la riqueza de ser pastor me la da la gente y los compañeros sacerdotes. Entonces, yo pienso que yo, cuando me dijeron esto, yo esos días he pensado, Señor, ¿qué necesita usted todavía formar en mí? ¿Verdad? Porque ahí es donde yo por lo menos trato de entender eso. Y un reto, pues yo creo que es eso, aprender a no ser tan, a veces como impulsivo, impaciente, ¿verdad? Que eso no es fácil. El primer reto es muy personal, ¿verdad? Es hacia adentro, aprender. Y hacia afuera, pues hay muchas cosas. Pienso que lo primero que tenemos que entender es que la diócesis es muy dispersa, pero tiene una realidad de dispersión. Hay algo que la une, sí, el ser humano. En todos esos pueblos hay seres humanos y todos los seres humanos tenemos necesidades muy similares y todos los seres humanos necesitamos a Dios, aunque algunos digan que seamos los más malos de este mundo, todos necesitamos de Dios. Entonces, mientras hay una persona que necesite de Dios, la iglesia tiene trabajo, ¿Qué le ¿verdad? puede Porque ella apor- nació. Ujú. ¿Qué le puede Dime. aportar el nuevo obispo de Punta Arenas a la comunión de los obispos de nuestro país también? Porque ciertamente usted es pastor propio, será pastor propio de Punta Arenas, pero también es parte de una conferencia episcopal, órgano de comunión. ¿Qué virtudes suyas pueden llegar a aportar a la conferencia? ¿Y cómo la ve también? ¿Cómo ve a sus Muy demás bien. hermanos? Sí, ya tuvimos la primera reunión. Bueno, me invitaron a una reunión así rápida que fue el 29 de junio. Antes de la misa de San Pedro y San Pablo, los obispos tuvieron una reunión extraordinaria Correcto. unas horas antes. Y fue muy bonito la acogida, todo lo que ellos iban diciendo. ¿Verdad? Es que y prácticamente los obispos me conocen. ¿Verdad? Unos fueron formadores míos, profesores míos. Entonces,
es bonito ese detalle de ver cómo ellos abren las puertas y te dicen, mira, eres uno más entre nosotros. Pero también yo creo que es muy importante, además de aportar, es sobre todo entender que una conferencia episcopal lo que lo hace realmente valiosa es que todos somos diferentes, pero que todos trabajamos por algo en común. Es decir, ¿cuál es el principio de unidad de una conferencia? Cristo. ¿Verdad? Y su madre de manera especial que siempre está al lado. Y en eso yo siempre he notado en los obispos de Costa Rica, con todos los defectos que podamos tener como seres humanos, pero hay un elemento muy lindo de familiaridad que se ha ido construyendo. Entonces, para mí, ¿qué aporta uno? Pues eso, cuidar eso. ¿Cuál es el segundo aporte? Jair, como me decía uno de los obispos, usted es libre de externar lo que usted siente. Eso es muy bonito, ¿verdad? Aunque tal vez no le hagan caso a uno, pero externarlo, ¿verdad? Y por otro lado, que hay ¿cómo se llama? Como que hay un acompañamiento, ¿verdad? Yo creo que es muy importante el método que el Papa Francisco nos enseña, ¿verdad? Cuando se trata de estas cosas, aprender a escuchar, tratar de comprender lo que se escucha y después proponer. ¿Verdad? Y yo creo que en eso, pues siempre lo he utilizado y pues seguiremos ahí, ¿verdad? Y en lo que podamos ir aportando en el área de familia, en el área de pastoral, también hay que agregar ahí dos detallitos más. Hay también, el año pasado, realicé dos diplomados. Uno es sobre, ¿cómo se llama esto? Animación bíblica de la pastoral. Y por otro lado, un diplomado sobre sinodalidad también. Entonces, ¿por qué venido haciendo esto? Porque cuando yo vine de España, yo me propuse cada año, y con el CELAM, que ofrece tantas facilidades y barato, y cada año tengo que ir actualizando conocimientos. Y no era por esto, o sea, jamás, o sea, simplemente es por una cuestión personal. ¿Por qué? Porque eso siento que aporta, me ayuda a mí y también le ayuda a las personas. Señor, enseñar, santificar y gobernar serán sus tres misiones a partir ya del 6 de agosto. ¿Cómo ve? ¿Por dónde empiezo? Es al mismo tiempo, no es una diferente de la otra ni aparte tampoco. Sí, 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 no. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy bonita donde las comisiones diocesanas exponían un poquito, ¿verdad? Y en la tarde ya me reuní con el señor obispo para ver la realidad del clero y todo esto. Y yo creo que en esto, a veces lo más difícil en esto es el gobierno, ¿verdad? Porque enseñar, ¿verdad? Santificar, de alguna manera, se hace todos los días, desde el primer momento que uno celebra la Eucaristía, ¿verdad? Pero a veces el tema de gobierno, que es servicio, eso a veces es complicadillo porque somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces nosotros los curas, como que, no sé, por la educación somos como pisotes solos, ¿verdad? En el sentido de que esto es mío, esto es mi casa, tal cosa, y nos cuesta decir que es nuestro, ¿verdad? Que es todo. Entonces, para mí yo creo que ese es como el más dificilillo. ¿Por qué? Porque es primero conocer cada sacerdote y saber que el gobierno no es decirle, usted está haciendo las cosas mal, sino es, junto con el sacerdote, poder comprender cómo se pueden hacer mejor. Yo soy muy partidario de la resiliencia, ver esa capacidad de resistencia que el ser humano tiene. Pero también soy partidario de lo que decía el Papa León de una forma muy bonita cuando les habló a las mujeres privadas de libertad en España. Esa frase que me quedó, o sea, grabadito donde él les dijo, Dios nos ama a todos como somos, pero nos sueña mejores. Y yo creo que el tema de gobierno es ese, facilitar las cosas para que seamos mejores. Señor, la última ya para cumplir con el tiempo pactado y yo espero que sean muchas más entrevistas y como le digo, como parte de una red de medios católicos, estamos también al servicio. ¿Qué nos puede contar del día de la ordenación? Porque habrá un día de ordenación episcopal y un día también de toma de posesión propiamente Sí, de la catedral, sí. por las condiciones, ¿verdad?, de nuestros templos Ujú. también en general, no solo en Punta Arenas. Y no sé si algún detalle, no sé si ya está el escudo episcopal, ya nos dijo el lema, cómo serán esos días, monseñor, para ver qué nos puede contar. Muy bien. Primero, bueno, ahora del 13 al 17 de julio tengo mi retiro espiritual. Muy Entonces, bien. desde ya, pues pedirle su oración a todos. Si alguno se acuerda, del 13 al 17 el obispo, pero está en retiro, de las Hermanas de la Cruz, si Dios quiere. Con respecto a
esto otro que vos me estás diciendo El escudo, del, sí. del escudo, sí, 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 ya, ahí está. Nada más que esta cuestión de heráldica, o no sé cómo Ajá, le llaman esto, la hay una heráldica, sí. religiosa de Roma que me está ayudando con eso. ¿Verdad? Un poquito, ¿verdad? Más o menos, bueno, yo ahora te puedo enviar el escudo, no hay ningún Muy bien, problema, para que lo veas más gracias. o menos así como lo ¿Podemos que contar le... algún elemento, algunos Sí, elementos? digamos, el escudo tiene 5 elementos, Ok, o más bien, o 6. Veamos, cuatro partes. La primera parte, la Virgen del Carmen, ¿verdad? El escapulario, porque es la patrona de la diócesis. A la par está la Cruz de Santiago, que es mi patrono, ¿verdad? correcto. Abajo está el mar, ¿verdad? Y por el otro lado está como una imagen campesina, ¿verdad? De tierra. ¿Por qué? Porque esas son las dos realidades primero a las que Dios me envía a trabajar y también la raíz campesina, que es mi raíz, ¿verdad? Y en el centro, el ancla de la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque para mí nunca se me olvida cuando me explicaron las virtudes teologales según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, la fe son los ojos que nos permiten ver a Dios. La esperanza son los pies que nos acercan a Dios. Y la caridad son las manos que nos permiten abrazar a Dios. Entonces, para mí el ancla de la esperanza en el centro es fundamental. ¿Por qué? Porque esa es la misión de la iglesia, ayudar y seguir construyendo esperanza donde tal vez algunas personas la han perdido. Entonces, por ahí más o menos, ¿verdad? ¿Y cuál era la otra? Porque era una tercera pregunta. Sobre el día de la ordenación, Sí, los bien, obispos listo. consagrantes, ¿cómo va a Sí, manejar sí. esta Sí, parte? sí. Bueno, la ordenación es el jueves 6 de agosto. Escogimos ese día en diálogo con los sacerdotes y bueno, con algunos sacerdotes y el obispo de Punta Arenas por ser el día de la transfiguración. Correcto. Segundo, porque en esta semana la conferencia episcopal está en reunión ordinaria, entonces para ellos es fácil salir todos y regresar todos de una vez. Y también por ser un día entre semana que para el clero también es factible. Tal vez para algunas personas un poquito complicado. Es a las 9 de la mañana en Esparza. ¿Por qué Esparza? Bueno, primero por la facilidad que tiene el templo, ¿verdad? En estas cosas todo templo se hace pequeño, ¿verdad? Pero Sí, bueno, sí, en la zona verde. Segundo, porque el párroco de Esparza es compañero muy de bien. ordenación, ¿verdad? Entonces son muy ¿Cómo amigos. se llama él? Alexander, Alexander. Y por otro lado también porque hay un detalle muy bonito. Para mí Esparza, recordemos que es una parroquia dedicada al Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es el patrono principal. Y la otra patrona es Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, eso por allí. Y el domingo es la toma de posesión. En esto quiero aclarar brevemente algo. ¿Qué es lo más importante cuando llega un pastor a una diócesis? La toma de posesión. ¿Por qué? Porque aunque haya ordenación, a mí me pueden ordenar en otro país y Es, perfectamente me pueden trasladar, qué sé yo me ordené, qué sé yo, España. De allá me pueden sacar y me pueden poner en otra diócesis. O sea, porque la gente dice, ay, es que la catedral de Punta Arenas es muy pequeña y de paso hay que hacer muchas reformas, pero hay que arreglar mucho. Pero bueno, eso es trabajo para más adelante. Pero ese detalle, ¿verdad? De llegar, tomar posesión, tiene que hacerse en la propia catedral, sí o sí, sí. Ese domingo, si Dios lo permite, va a estar el Monseñor Oscar, me va a acompañar mi obispo, Monseñor Bartolomé, y también alguna parte del clero, porque como es domingo, no todo el clero puede, ¿verdad?, asistir, pero sí va a estar allí. Y es el domingo 9 de agosto a las 10 de la mañana. Usted me decía una pregunta antes, aunque nos devolvamos, con respecto a quién va a consagrar. Consagra Monseñor Oscar, el obispo emérito, ¿verdad? ¿Quiénes son los concelebrantes? A un lado, pues mi obispo, Monseñor Bartolomé, y al otro lado, ¿cómo se llama? El metropolitano, que siempre se pide así, que en este caso sí, sería el Monseñor Quirós. sí. Y el obispo encargado de la homilía es Monseñor Garita. Esto lo escoge usted, monseñor. Sí, sí, Muy bien. Bueno, aquí se refleja toda la comunión, ¿verdad? Prácticamente sí, toda la conferencia episcopal de una u otra forma, aparte de que estarán presentes. claro. Monseñor, agradecerle una vez más. Le dejo para que me regale un mensaje final. Primero para sus fieles, porque por vía de redes y algunas formas llegamos también a Punta Arenas, a sus fieles, a sus sacerdotes religiosos, religiosas y a todo el pueblo que yo sé que también, aunque a veces se ha perdido, yo sé que el mundo civil, tal vez no tan creyente,
también está pendiente, porque no hay que dejar de perder de vista que el obispo también es un líder en una comunidad. Y yo creo que Y todo el mundo está a la expectativa de cómo claro, poder echar claro. adelante Punta Arenas. Una persona que ha manifestado mucho interés, no sé si va a participar, se le invitó, es la señora presidente. Muy bien, muy ¿Verdad? bien. Porque es su pueblo, Así ¿verdad? es. Entonces ella nació ahí. Entonces, bueno, se le invitó y vamos a ver si llegará, pues ya es decisión de ella. Pero yo quisiera primero, pues, agradecer a Dios esta oportunidad que me da de seguir creciendo, de seguir sirviendo y también de manera especial, aquí entra mi proceso de conversión y de santificación. Agradecerle al Señor que Él no deja, en verdad, de seguir trabajando en nosotros. Y por otro lado, pues a la comunidad en general, pues pedirle su oración y también de manera especial su compañía, qué sé yo, su apertura a la palabra de Dios. Una comunidad se construye, ¿verdad? Cuando hay apertura de oído, de mente y de corazón. Entonces, seamos abiertos a lo que Dios va a ir haciendo, ¿verdad? No tengamos miedo ni tampoco nos dejemos llevar por estereotipos o por una cosa o por la otra. Cuando el Señor construye la casa, ¿verdad? Qué importante. ¿Por qué? Porque si el Señor no construye la casa, dice el Salmo, en vano se cansan los albañiles. Y yo creo que es importante esto. Cada pastor nos recuerda que es el Señor el que lleva esto, no somos nosotros. Por eso, invitarles para que en verdad nos acompañen con su presencia, con su oración. A los sacerdotes de la diócesis, ya les he manifestado mi cariño, mi cercanía, con una frase que dije el día de la entrevista, yo no, ustedes no me van a visitar, yo voy a ir a visitarlos. Entonces, ahí es donde vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Acercándonos, conociendo sus realidades y también escuchando a los sacerdotes, ¿verdad? Porque ellos también son consejeros. Yo necesito y quiero confiar en los sacerdotes. Entonces, eso es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco. Entonces, pues es de mi parte, pues sería eso, agradecer a la radio, agradecer a la Dios de Ciudad Quesada por este espacio y también a todas las personas que van a ver esta entrevista. Gracias por el ratito que han sacado, en verdad, y que el Señor les siga bendiciendo a todos. Y que ojalá sean muchos ratos más, Monseñor Elimar, tercer obispo de Punta Arenas. Para cerrar, Monseñor, y ahí cerramos la entrevista, la bendición para todos quienes nos siguen por estas vías de comunicación Claro, con mucho gusto. Que el Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y estudios y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que la Virgen nos bendiga a todos y nos Amén. acompañe. Amén.